Yo me imagino a Canserbero pensando, necesito un adversario que valga la pena. Y Canserbero se le ocurre, espérate, debe ser entonces el mismo demonio. Y esa es prácticamente la trama de lo que sería Es Épico. En Es Épico vemos a Canserbero peleando con la esencia misma de lo que es ser un adversario. Si quieres conocer cuál es el entramado que está detrás de esa canción, pues quédate, porque vamos a analizar verso a verso, vamos a analizar porción a porción Es Épico del Can. Me falta el aire. Y el corazón tucum. Esto va a ser una odisea, una elegía. Va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Vamos a tener el viaje del héroe. En este caso, Canserbero, el protagonista, es el héroe. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Detrás de ese corazón palpitante, detrás de esa ansiedad, hay toda una historia. Hay una noche de pensamiento, hay quizás una semana de pensamiento. De lo hago, no lo hago, de cuándo lo hago, cómo lo hago. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. La venganza es uno de los temas que más Canserbero toca. Y yo creo que tiene que ver también mucho por la experiencia personal que tuvo, cómo le mataron a su hermano. Una bicha prestada porque no soy ampa. También en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablaban acerca de una figura llamada el vengador de la sangre. Cuando alguien te mataba a un ser querido, existía legalmente esa figura, una persona que buscaba a ese que mató, si es que la justicia no lo podía encontrar, el que se escapó, para vengarse y para matarlo. Y la idea del infierno, la idea de que hay un castigo final, también tiene que ver con esto, tiene que ver con la importancia de que el bien no sea pisoteado, mancillado, y que el malo se salga con la suya, ¿entiendes? Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. La gente de buenas intenciones y de buen corazón terminan convirtiéndose en esto. O sea, él dice, yo no soy ampa, yo no soy criminal, y yo por eso nunca tenía una pistola, yo tuve que pedirla prestada. La moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito, ¿y ahora? Y él no fue ahí con el objetivo de sobrevivir, de salirse con la suya. Él fue ahí para dejar un mensaje. ¿Qué le dice a este malandro? Y ahora, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Y ahora que eres tú la víctima? ¿De verdad eres tan valiente? ¿De verdad eres tan malandro? ¿Y ahora que los inocentes y ahora que los que no son criminales se rebelan contra ti, ¿en qué posición te encuentras? En ráfagas descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Muchas veces, por ejemplo, habla acerca de la incapacidad de la justicia para darle un castigo a quien se lo merece. Y eso lo vemos en Canción de la Prisión. Canción de la Prisión es una de mis favoritas. Ahora, eso no justifica que nosotros estemos tomando la justicia por mano propia de la manera en que muestra esta canción. Pero sí te habla acerca de que hay una complejidad mucho más profunda. Que no es simplemente decir, bueno, todo el que mata a otro está mal. No, el que asesina, el criminal, el descarado, el que lo hace por maldad, eso sí claramente está mal. Muchos casos de defensa personal son más grises y que se deberían analizar uno por uno. Yo escucho una señora que grita que mataron a Carlos. El diálogo que se coloca, las intenciones que se colocan en voces de los personajes son lo que un buen guionista colocaría en una película que funcione. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Canserbero tenía la capacidad de hacer buenos personajes y eso es lo que hace que realmente la canción funcione y lo que hace que siendo un artista independiente sin el respaldo de una gran disquera llegue tan lejos su arte. Confuso escucho no veo bien y siento frío. Hasta ahora la primera sección de la canción podemos llamarle La Venganza y es desde que él comienza a planificar hasta que lo terminan matando. Hasta que ya no escuches nada, bajo un profundo silencio. Cual no nos ha contado toda la historia, pero ya sabemos algunas pistas. Le mataron a su hermano, le juró a su padre que lo iba a vengar y hoy es el día que lo vengó. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. No es un criminal, no es una persona que anda en ese mundo y ha tenido que convertirse hoy en este monstruo porque no hay justicia para su hermano. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. Y hasta este punto de la canción, uno diría, bueno, esto es como Mundo de Piedra o Corazones de Piedra, Canción de la Prisión. Pero Canserbero no se queda ahí. Seguir hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás. Termina la sección y se pregunta, ¿y ahora qué? Pues ahora lo continúo. ¿Dónde lo continúo? En el infierno. Cayendo en picada, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. ¿Qué me interesa de esta parte? Lo que me interesa es la transición. La transición es una transición descriptiva. Barco viejo, por un viejo me esperaban, no me respondían nada. Esto tiene demasiadas referencias a la Divina Comedia, una de las obras que relatan el infierno en la Edad Media, pero también tienen referencias en este caso a el Hades grecorromano con el Canserbero que no podía faltar. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. El perro de tres cabezas.
del cual Cancerbero toma el nombre. Desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidirían mi suerte. Hasta ahora habíamos tenido el foco de la atención de la canción colocada en la psicología de este personaje en el momento de ejercer su venganza. Y ahora pasamos a una etapa donde el foco de la atención está en el ambiente, en esa descripción colorida, grotesca y que nos va a llevar a algunas reflexiones filosóficas. Trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Cuando él habla de uno de los círculos es porque está hablando de la Divina Comedia. En la Divina Comedia el infierno está organizado por círculos y segmentado por los tipos de pecado que más tuvieron las personas. Por vengativo y asesino, te quemará por siempre. Todo esto es como Cancerbero va colocando niveles de epicidad cada vez mayores. La historia de un hombre justo que se convierte en un monstruo para ejercer venganza. La historia ahora de un hombre que desciende a los infiernos y tiene que luchar contra ellos. Fíjate cómo va escalando. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Eso nada que ver con la Biblia, nada que ver con la realidad. Yo sé que muchos me dirán, bueno, ¿cómo que realidad? Sí, claro. Existen realidades mucho más allá del naturalismo, lo que no son tan caricaturescas como la cultura popular las pinta. Cancerbero en este caso, recuerden, está utilizando el infierno y está utilizando todo este mundo con el objetivo de dar un mensaje. Y este mensaje tiene mucho que ver con la resiliencia. Y lo vamos a ver a continuación. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Y es una historia acerca de Jesús, donde se le acerca un muchacho y le dice, maestro bueno. Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. Lo puedes ver de muchas formas, pero la mayoría del cristianismo lo ve con un doble mensaje. El primero sería, ningún hombre es bueno, y el segundo sería, yo soy Dios. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. Nos presenta que, no sé, seas tú comunista y pienses que Che Guevara es la cosa más buena de este mundo por sus ideales, etcétera, al infierno. Seas tú un republicano o un demócrata y pienses que tal es político, al infierno. Jesús da a entender que ningún hombre es bueno. No puedes esperar a ser perfecto para ser cristiano. Por un lado sería arrogante, porque tendrías que igualarte a él para poder acercártele en las mismas condiciones. Y por otro lado, no es realista, porque nosotros necesitamos más bien a Dios para perfeccionar nuestras vidas. No perfeccionar nuestras vidas para acercarnos a Dios. Mucha gente dice, no, porque yo todavía estoy fumando. Dios mío, qué bobo. No digo que cuidar de tu cuerpo no sea importante, pero poner la excusa de que todavía estás fumando para no acercarte a Dios, para no entrar en una relación personal con tu Creador, a mí es tonto, en mi opinión, o sea, con todo el respeto del mundo. Porque entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a intentar ser perfecto para luego acercarte a Él? Otros dicen, no, porque yo me sentiría hipócrita. Es que ya eres hipócrita. Perdona que te lo diga, amigo de mi alma. Perdona que te lo diga. Pero una de las cosas que más nos definen como seres humanos es ser hipócritas. Somos de los que normalmente criticamos y atacamos los defectos de los demás y alabamos y exaltamos las virtudes personales. ¿Vas a esperar dejar de ser algo que es esencialmente parte de la naturaleza humana para acercarte a Dios? No. Acércate a Dios y luego, entonces Él se encargará de lo demás. Pero te lo decía, ¿por qué? Porque aquí en Es Épico, Cancerbero nos presenta la maldad de toda la humanidad. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Esta es una de las declaraciones más controvertidas en la canción Es Épico de Cancerbero, porque ahí sí le está haciendo una crítica. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Él está haciendo una crítica a la instrumentalización de la historia de Jesús. Él dice que la instrumentalización de Jesús ha venido a ser entonces la creación de una organización poderosa que ha utilizado a esa imagen, esa historia de Cristo para lograr sus objetivos. Por desgracia, no podemos decir que no. Sí han habido a lo largo de la historia de la humanidad periodos de enorme oscurantismo donde los que realmente deberían defender el mensaje del evangelio han terminado siendo los que viven a costa de ese evangelio y a costa de las personas. Eso lo dice la escritura también. O sea, hay una parte en la Biblia donde dice que los pastores se comen a sus ovejas y que Dios está contra esos pastores. Hablando pastores en el sentido de enseñar. Los que enseñan, los que lideran y se alimentan de su propia grey, de sus propios miembros, de su inocencia, de su confianza. Dios mismo dice, yo estoy contra ellos, pero para darle palo, pero para aplastarlos como si fueran cucarachas. Lo que pasa es que todo a su tiempo. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Yo dividiría Es Épico en 3 secciones. La primera es la venganza y la muerte. La segunda sería la descripción del infierno. Y la tercera sería la pelea con el demonio. Y en la pelea con el demonio y en la venganza y en la descripción del infierno, tú te encuentras algo que es un hilo conductor
en toda esta epicidad, en toda esta canción. Y para mí ese hilo conductor es la resiliencia. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Cancerbero es un hombre normal y corriente en esta historia al que le matan al hermano y el cual decide entonces convertirse en un monstruo ese día para hacer venganza. Cancerbero después es un hombre que sobrevive a los infiernos y Cancerbero después es un hombre que en medio de los infiernos pelea contra el demonio. O sea, estamos hablando de la resiliencia. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Es la resiliencia y es una de las cosas que más afloran en las historias como la Ilíada o la Odisea. Esa historia de ese hombre que pelea contra lo imposible y aún así gana. Antes que nada te maldigo o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cuál puede ser el momento más épico de un rapero sino que pelear contra la esencia misma de lo que es el adversario? O sea, el propio demonio. Puedes a retarme en castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. El concepto de adversario está encapsulado en lo que es el demonio. Con más razón tú deberías avergonzarte de perder un combate con un homo sapiens, además te explico. Y si yo tengo un adversario contra el que peleo, que es el concepto y la esencia misma de lo que es ser un enemigo, y le gano, ya entonces, ¿qué vas a hacer tú, raperito de poca monta, para pelear contra mí? Esa es la idea. O sea, si ya yo le gané al demonio, ¿qué más puedes hacer? Se llama Venezuela, donde nació este tipo, y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Y hemos tenido entonces la oportunidad en este diálogo entre Satanás y Cancerbero de obtener una pelea de Cancerbero con él mismo. Eres muy peculiar y me deberes explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Es el Can el que dice, a ver, ¿cómo me ataco en las palabras del demonio? Y después es el Can el que dice, ¿y cómo le replico a alguien que está diciendo cosas tan fuertes como las que está diciendo el demonio? Y obtenemos entonces esa pelea del Can contra el Can. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Una de las cosas que comienza a explicarte esta canción es que este hombre perdió todo miedo. Una persona que se entrega ya a la muerte con el objetivo de lograr esa justicia o venganza retributiva, esa persona ya perdió todo miedo. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Si así entró al infierno, ¿qué es lo que le queda? Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. Toda esta canción puede encapsularse también a nivel emocional en la frase y el corazón tucum, 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 tucum. O sea, la adrenalina que envuelve cada una de las decisiones tomadas en la canción explica también esas mismas decisiones. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Porque él está sin cabeza en estos momentos. Él ha descendido a los infiernos después de haber logrado uno de los objetivos que más tenía en mente, que era vengar a su hermano. Y ahora va a salir a toda costa. Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. Y él aprovecha entonces para criticarse a él mismo. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Es muy difícil escribir mucho, es muy difícil hablar mucho sin tener contradicciones lógicas y sin tener cosas que cambiaste con el tiempo. Y Cancerbero aprovecha para decirlo de boca de un enemigo imaginario que él mismo está escribiendo. Al final es una autocrítica. Y entonces, si alguien se lo dice después, bueno, pues él mismo se lo dijo por boca del demonio. Si canto rabia para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de sus templos. Aquí no estamos viendo a un criminal, no, aquí estamos viendo a un hombre de valores y de principios que tiene que endurecerse con tal de enfrentar al mundo. Y ese es el Cancerbero que tiene tatuado. Todo lo que necesitamos es amor, pero a la misma vez ataca, pelea, ladra y muerde. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Me encanta. Lo que más me gusta es cuando él se pone las palabras en boca del demonio para criticarse a él mismo. Esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar, la cual daga en tu corazón. Las iglesias en su generalidad tienden a ser dogmáticas y pedir fe por el solo hecho de que ellas lo digan, por un sentimiento, por una emoción. John Locke fue uno de los filósofos cristianos y políticos cristianos más importantes de siglos pasados. Y él hablaba acerca del racionalismo cristiano. Y creo que es uno de los que más lo ha entendido. Él decía, si la fe es la confianza, decía no, parafraseo, la fe es la confianza que uno debe tener en Dios. Pero es la razón, la manera en que se nos comunica la evidencia para tener después esa confianza. Entonces, a Cancerbero le hacía falta gente más lockeana, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos los veo mientras mi candela te consume. Gente que se le acercara y le diera razones válidas para creer. Dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Si quieren razones, por ejemplo, y si ustedes están interesados en estos temas,
les invito a ver las conferencias de William Lane Craig y los debates contra ateos de William Lane Craig en las universidades de Cambridge o en otras universidades. Esto está grabado en YouTube, es gratuito. Y además hay muchos otros autores y muchos otros apologetas que están hablando acerca del tema. Hay evidencia para creer en Dios. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Él expresa una idea que a mí no me gusta tanto porque yo sí considero que existen estas entidades, no de la forma caricaturesca que están aquí retratadas, pero sí creo que existen estas entidades. Pero él dice algo interesante. De ti aprendí que puede haber alguien por encima de ti y aún así te rebelas. ¿No? La idea de diablo, Dios, y en este caso, cancerbero contra el diablo. Y esta es la última frase. Desde el principio, en la primera parte, cuando se habla acerca del hombre que logra su venganza, hasta la segunda, el hombre que llega a los infiernos y sobrevive, hasta la tercera, el hombre que gana una pelea de rap contra el propio demonio. En todas esas escenas, en todos esos pedazos de la canción, hay una palabra que resalta: resiliencia, resiliente, pa'lante con todo. Y creo que ese es el espíritu de la canción. No sé qué me dirán ustedes. Y el corazón wow. Me gusta mucho ese círculo que se forma con el tucún, tucún, tucún. Tucún, tucún, tucún viene a ser su corazón airado, ansioso al principio de venganza. Y tucún, tucún, tucún es la forma, sin tener que decirlo, sin tener que expresarlo explícitamente, en que Cancerbero termina contando cuál fue el resultado de esa batalla. El tucún, tucún, tucún es que su corazón vuelve a latir. Hace un círculo, cierra perfectamente toda la canción y utiliza un mismo recurso sin necesidad de ser explícito, que ganó la pelea y que ya no está en los infiernos. Es la historia de un hombre que logró su venganza y logró salir de los infiernos peleando contra el mismo demonio. Es épico, es una historia de resiliencia. Es épico, es una canción que hace honor a su nombre. Cancerbero logra introducirnos en una historia, en una batalla que termina de la forma más sublime posible, con una victoria contra el propio Satanás, contra el propio demonio. Pero más allá de todo esto, es épico, es una reflexión filosófica sobre las ideas de venganza, las ideas de justicia, sobre las ideas de la bondad o la maldad humana. Una reflexión que nos lleva a pensar que como seres humanos estamos peleando constantemente contra cosas que nos superan, que son mayores que nosotros mismos. Pero como dice al final Cancerbero en su canción, tienes que ir a ti. Si te gustó este análisis, pues entonces te recomiendo que te quedes para el próximo, porque Cerbero es una canción ideal para conocer cómo Cancerbero ve la idea de la hipocresía y de lo que es ser real. Así que me despido diciéndote lo que siempre te sugiero. Siente bien, piensa bien, vive bien.